Queridos hermanos y hermanas, expresamos nuestros más profundos sentimientos de amor y gratitud por ustedes y agradecemos las asignaciones de servir entre ustedes. En un vuelo reciente, el piloto anunció que encontraríamos turbulencia durante el descenso y que todos los pasajeros debían ajustar sus cinturones de seguridad. Ciertamente hubo turbulencia, y muy fuerte. Al otro lado del pasillo, un par de filas a mi espalda, una mujer gritaba aterrorizada. Lo hacía en cada caída brusca y cada rebote del avión. Su esposo procuraba consolarla, pero era todo inútil. Sus gritos desesperados duraron hasta que dejamos atrás la zona de turbulencia y aterrizamos sanos y salvos. Sentí pena por ella durante aquel momento de ansiedad. Como la fe es el antídoto del temor, deseé en silencio haber podido fortalecer su fe. Más tarde, cuando los pasajeros abandonaban la nave, el esposo de aquella dama se acercó y me dijo: «Lamento que mi esposa estuviera tan aterrorizada. La única manera que tuve de consolarla fue diciéndole: mira, el Elder Nelson está en el avión, no tienes de qué preocuparte». No estoy seguro de que mi presencia en aquel vuelo debería haberla dado consuelo alguno, pero diré que una de las realidades de la vida mortal es que nuestra fe será probada y desafiada. A veces encaramos pruebas que parecen asuntos de vida o muerte. Para aquella señora, un avión que daba tumbos violentos representó uno de esos momentos reales en los que estamos cara a cara con la fortaleza de nuestra fe. Cuando hablamos de la fe que mueve montañas, no nos referimos a la fe en general, sino a la fe en el Señor Jesucristo. Esta fe puede verse fortalecida al aprender acerca del Salvador y al vivir nuestra religión. El Señor diseñó la doctrina para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Sin embargo, en el habla actual, la palabra religión puede significar algo diferente para cada persona. Literalmente, la palabra religión significa atarse o sujetarse de nuevo a Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos firmemente sujetos a Dios como para que se manifieste nuestra fe? ¿O tal vez estamos sujetos a otra cosa? Por ejemplo, los lunes por la mañana he oído conversaciones de competiciones atléticas profesionales que tuvieron lugar el domingo anterior. Respecto a alguno de estos ávidos simpatizantes deportivos, me he preguntado si su religión tan solo los sujeta de nuevo a alguna especie de pelota o balón. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿dónde está nuestra fe? ¿En un equipo? ¿En una marca? ¿En alguien famoso? Hasta los mejores equipos pierden. Y los famosos caen en el olvido. Solo hay uno en quien su fe estará a salvo: el Señor Jesucristo. Ustedes necesitan manifestar su fe. Dios declaró en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dijo: elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Sin embargo, son muchos los que piensan únicamente en su cuenta bancaria en busca de paz, o se vuelven a su prójimo procurando un ejemplo a seguir. Los profesionales de la medicina, los académicos y los políticos suelen ver su fe puesta a prueba. En el transcurso de tratar de alcanzar sus metas, ¿se manifestará su religión o quedará oculta? ¿Se sujetarán a Dios o al hombre?
Yo tuve una prueba así varias décadas cuando uno de mis colegas médicos me reprendió por no haber separado mi conocimiento profesional de mis convicciones religiosas y me exigió que no las mezclara. ¿Cómo hacerlo? La verdad es la verdad. No es divisible y no se puede prescindir de ninguna de sus partes. Tanto si la verdad procede de un laboratorio científico o de la revelación, toda verdad emana de Dios y es parte del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a mí se me pidió ocultar mi fe. Aunque no accedí a la petición de mi colega, yo manifesté mi fe. En todo entorno profesional se exigen normas rigurosas de precisión. Los eruditos aprecian su libertad de expresión, pero la libertad plena no puede vivirse si los hombres decretan que parte de nuestro conocimiento se considere vedado. No se puede ignorar la verdad espiritual, especialmente los mandamientos divinos. Observar los mandamientos divinos nos brinda bendiciones cada vez que los observamos. Y quebrantar los mandamientos divinos supone la pérdida de bendiciones cada vez que lo hacemos. Abundan los problemas porque el mundo está tan repleto de gente imperfecta cuyos objetivos y deseos reciben una fuerte influencia de su fe o falta de ella. Muchos anteponen otras prioridades antes que Dios. Algunos cuestionan la relevancia de la religión en la vida moderna, como sucede en cada época. Hoy también hay quienes se burlan del libre ejercicio de la religión o lo censuran. Algunos incluso culpan a la religión de cualquier problema del mundo. Es innegable que en ocasiones se han cometido atrocidades en nombre de la religión, pero vivir la religión pura del Señor, lo cual implica esforzarse por llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, es un modo de vida y un compromiso diario que nos brinda guía divina. Al practicar su religión, están ejerciendo la fe, están manifestando su fe. El Señor sabía que sus hijos necesitarían aprender cómo encontrarlo, porque estrecha es la puerta, dijo, y angosto el camino que conduce a la exaltación, y pocos son los que lo hallan. Las Escrituras suponen una de las mejores maneras de hallar ese camino y permanecer en él. El conocimiento de las Escrituras también brinda protección. Por ejemplo, a lo largo de la historia, infecciones como la fiebre del parto cobraron la vida de muchas madres y bebés inocentes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya constaba hace más de 3000 años los principios correctos para tratar enfermos de infecciones. Muchos perecieron porque el hombre, en su búsqueda del conocimiento, hizo caso omiso a la palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué falta en nuestra vida si siempre estamos aprendiendo pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad? Podemos lograr mucho conocimiento gracias a las Escrituras y obtener inspiración mediante las oraciones de fe. El hacerlo nos permitirá tomar decisiones a diario, especialmente cuando se crean y aprueban las leyes de los hombres. Las leyes de Dios deben seguir siendo nuestro baluarte. Cuando nos enfrentemos a temas controvertidos, deberíamos procurar la guía de Dios en primer lugar. Deberíamos aplicar todas las Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. El peligro acecha cuando intentamos dividirnos con expresiones del tipo «mi vida privada» o «mi mejor conducta». Si tratamos de segmentar nuestra vida en compartimientos separados,
jamás estaremos a la altura de nuestra integridad personal. Nunca llegaremos a desarrollar todo nuestro yo verdadero. La tentación de ser populares podría dar prioridad a la opinión pública por encima de la palabra de Dios. Las campañas políticas y las estrategias de marketing emplean vastas encuestas de opinión para dar forma a sus planes. Los resultados de las encuestas son informativos, pero difícilmente podrán emplearse como evidencia para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios, aun si todo el mundo lo hace. El mal nunca estará bien. La maldad, el error y las tinieblas jamás serán verídicos, aunque resulten populares. Así lo declara una advertencia que se encuentra en las Escrituras. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo famosa una canción con una letra sensual y sugerente. En su promoción de la inmoralidad, se aferraba a que 50 millones de personas no pueden estar equivocadas, aunque de hecho, sí pueden estarlo, y por completo. La inmoralidad sigue siendo inmoralidad a los ojos del Señor, quien un día juzgará todos nuestros hechos y deseos. Comparen el temor y la falta de fe que tanto prevalecen en el mundo actual con la fe y el valor de mi querida hija Emily, que ahora vive al otro lado del velo. Cuando la vida abandonaba su cuerpo maltrecho por el cáncer, apenas podía hablar, pero me dijo con una sonrisa: papá, no se preocupe por mí. Sé que estaré bien. La fe de Emily se manifestó sobremanera en aquel momento tierno, justo cuando más lo necesitábamos. Esta bella y joven madre de 5 hijos tenía una fe plena en el Padre Celestial, en su plan y en el bienestar eterno de su familia. Estaba firmemente sujeta a Dios y fue totalmente fiel a los convenios que concertó con el Señor y con su esposo. Amaba a sus hijos, pero tenía paz a pesar de su inminente separación de ellos. Ella tenía fe en su propio futuro y en el de ellos porque tenía fe en nuestro Padre Celestial y en su Hijo. El presidente Thomas S. Monson dijo en 1986, sin duda sentiremos temor, soportaremos burlas y experimentaremos oposición. Tengamos el valor de desafiar la oposición popular, el valor de defender lo que sea justo. Tener valor y no transigir es lo que complace a Dios. Recordemos que todas las cosas tienen sus temores, pero aquellos que se enfrentan con dignidad son los valientes. El consejo del presidente Monson es atemporal y les suplico, mis queridos hermanos y hermanas, que aumenten su fe día a día mientras caminan hacia el destino eterno. Proclamen su fe. Manifiesten su fe. Ruego que estén firmemente sujetos a Dios, que tengan sus verdades eternas grabadas en el corazón y que durante toda la vida manifiesten, por favor, su fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me es clara. ¿Cómo hacerlo? La verdad es la verdad.
No es divisible y no se puede prescindir de ninguna de sus partes. Tanto si la verdad procede de un laboratorio científico o de la revelación, toda verdad emana de Dios y es parte del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a mí se me pidió ocultar mi fe. Aunque no accedí a la petición de mi colega, yo manifesté mi fe. En todo entorno profesional se exigen normas rigurosas de precisión. Los eruditos aprecian su libertad de expresión, pero la libertad plena no puede vivirse si los hombres decretan que parte de nuestro conocimiento se considere vedado. No se puede ignorar la verdad espiritual, especialmente los mandamientos divinos. Observar los mandamientos divinos nos brinda bendiciones cada vez que los observamos. Y quebrantar los mandamientos divinos supone la pérdida de bendiciones cada vez que lo hacemos. Abundan los problemas porque el mundo está tan repleto de gente imperfecta cuyos objetivos y deseos reciben una fuerte influencia de su fe o falta de ella. Muchos anteponen otras prioridades antes que Dios. Algunos cuestionan la relevancia de la religión en la vida moderna, como sucede en cada época. Hoy también hay quienes se burlan del libre ejercicio de la religión o lo censuran. Algunos incluso culpan a la religión de cualquier problema del mundo. Es innegable que en ocasiones se han cometido atrocidades en nombre de la religión, pero vivir la religión pura del Señor, lo cual implica esforzarse por llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, es un modo de vida y un compromiso diario que nos brinda guía divina. Al practicar su religión, están ejerciendo la fe, están manifestando su fe. El Señor sabía que sus hijos necesitarían aprender cómo encontrarlo, porque estrecha es la puerta, dijo, y angosto el camino que conduce a la exaltación, y pocos son los que lo hallan. Las Escrituras suponen una de las mejores maneras de hallar ese camino y permanecer en él. El conocimiento de las Escrituras también brinda protección. Por ejemplo, a lo largo de la historia, infecciones como la fiebre del parto cobraron la vida de muchas madres y bebés inocentes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya constaba hace más de 3000 años los principios correctos para tratar enfermos de infecciones. Muchos perecieron porque el hombre, en su búsqueda del conocimiento, hizo caso omiso a la palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué falta en nuestra vida si siempre estamos aprendiendo pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad? Podemos lograr mucho conocimiento gracias a las Escrituras y obtener inspiración mediante las oraciones de fe. El hacerlo nos permitirá tomar decisiones a diario, especialmente cuando se crean y aprueban las leyes de los hombres. Las leyes de Dios deben seguir siendo nuestro baluarte. Cuando nos enfrentemos a temas controvertidos, deberíamos procurar la guía de Dios en primer lugar. Deberíamos aplicar todas las Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. El peligro acecha cuando intentamos dividirnos con expresiones del tipo «mi vida privada» o «mi mejor conducta». Si tratamos de segmentar nuestra vida en compartimientos separados, jamás estaremos a la altura de nuestra integridad personal. Nunca llegaremos a desarrollar todo nuestro yo verdadero. La tentación de ser populares
podría dar prioridad a la opinión pública por encima de la palabra de Dios. Las campañas políticas y las estrategias de marketing emplean vastas encuestas de opinión para dar. Queridos hermanos y hermanas, expresamos nuestros más profundos sentimientos de amor y gratitud por ustedes y agradecemos las asignaciones de servir entre ustedes. En un vuelo reciente, el piloto anunció que encontraríamos turbulencia durante el descenso y que todos los pasajeros debían ajustar sus cinturones de seguridad. Ciertamente hubo turbulencia, y muy fuerte. Al otro lado del pasillo, un par de filas a mi espalda, una mujer gritaba aterrorizada. Lo hacía en cada caída brusca y cada rebote del avión. Su esposo procuraba consolarla, pero era todo inútil. Sus gritos desesperados duraron hasta que dejamos atrás la zona de turbulencia y aterrizamos sanos y salvos. Sentí pena por ella durante aquel momento de ansiedad. Como la fe es el antídoto del temor, deseé en silencio haber podido fortalecer su fe. Más tarde, cuando los pasajeros abandonaban la nave, el esposo de aquella dama se acercó y me dijo: «Lamento que mi esposa estuviera tan aterrorizada. La única manera que tuve de consolarla fue diciéndole: mira, el Elder Nelson está en el avión, no tienes de qué preocuparte». No estoy seguro de que mi presencia en aquel vuelo debería haberla dado consuelo alguno, pero diré que una de las realidades de la vida mortal es que nuestra fe será probada y desafiada. A veces encaramos pruebas que parecen asuntos de vida o muerte. Para aquella señora, un avión que daba tumbos violentos representó uno de esos momentos reales en los que estamos cara a cara con la fortaleza de nuestra fe. Cuando hablamos de la fe que mueve montañas, no nos referimos a la fe en general, sino a la fe en el Señor Jesucristo. Esta fe puede verse fortalecida al aprender acerca del Salvador y al vivir nuestra religión. El Señor diseñó la doctrina para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Sin embargo, en el habla actual, la palabra religión puede significar algo diferente para cada persona. Literalmente, la palabra religión significa atarse o sujetarse de nuevo a Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos firmemente sujetos a Dios como para que se manifieste nuestra fe? ¿O tal vez estamos sujetos a otra cosa? Por ejemplo, los lunes por la mañana he oído conversaciones de competiciones atléticas profesionales que tuvieron lugar el domingo anterior. Respecto a alguno de estos ávidos simpatizantes deportivos, me he preguntado si su religión tan solo los sujeta de nuevo a alguna especie de pelota o balón. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿dónde está nuestra fe? ¿En un equipo? ¿En una marca? ¿En alguien famoso? Hasta los mejores equipos pierden. Y los famosos caen en el olvido. Solo hay uno en quien su fe estará a salvo: el Señor Jesucristo. Ustedes necesitan manifestar su fe. Dios declaró en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dijo: elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Sin embargo, son muchos los que piensan únicamente en su cuenta bancaria en busca de paz, o se vuelven a su prójimo procurando un ejemplo a seguir.
Los profesionales de la medicina, los académicos y los políticos suelen ver su fe puesta a prueba. En el transcurso de tratar de alcanzar sus metas, ¿se manifestará su religión o quedará oculta? ¿Se sujetarán a Dios o al hombre? Yo tuve una prueba así varias décadas cuando uno de mis colegas médicos me reprendió por no haber separado mi conocimiento profesional de mis convicciones religiosas y me exigió que no las reforma a sus planes. Los resultados de las encuestas son informativos, pero difícilmente podrán emplearse como evidencia para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios, aun si todo el mundo lo hace. El mal nunca estará bien. La maldad, el error y las tinieblas jamás serán verídicos, aunque resulten populares. Así lo declara una advertencia que se encuentra en las Escrituras. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo famosa una canción con una letra sensual y sugerente. En su promoción de la inmoralidad, se aferraba a que 50 millones de personas no pueden estar equivocadas, aunque de hecho, sí pueden estarlo, y por completo. La inmoralidad sigue siendo inmoralidad a los ojos del Señor, quien un día juzgará todos nuestros hechos y deseos. Comparen el temor y la falta de fe que tanto prevalecen en el mundo actual con la fe y el valor de mi querida hija Emily, que ahora vive al otro lado del velo. Cuando la vida abandonaba su cuerpo maltrecho por el cáncer, apenas podía hablar, pero me dijo con una sonrisa: papá, no se preocupe por mí. Sé que estaré bien. La fe de Emily se manifestó sobremanera en aquel momento tierno, justo cuando más lo necesitábamos. Esta bella y joven madre de 5 hijos tenía una fe plena en el Padre Celestial, en su plan y en el bienestar eterno de su familia. Estaba firmemente sujeta a Dios y fue totalmente fiel a los convenios que concertó con el Señor y con su esposo. Amaba a sus hijos, pero tenía paz a pesar de su